Hola, ¿qué tal? Estamos en una semana muy especial, no solamente por el confinamiento sanitario en el que estamos, sino también porque en nuestra forma de computar el tiempo, estamos entrando en una semana muy especial que es la Semana Santa. Esta semana nos recuerda la muerte y la resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. Y el versículo que quiero leer el día de hoy está relacionado con esto. Cuando Jesús ya había resucitado, él se acerca al apóstol Pedro y le confronta con un par de preguntas. Eso está registrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos del 15 hasta el 19, pero le voy a dar lectura únicamente al versículo 16. Dice la palabra de la siguiente manera: y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Cuando Dios hace una pregunta, no es una pregunta con tal de adquirir un conocimiento o para probar a ver cómo reaccionamos, sino la idea es de confrontarnos a una verdad y a una realidad. Si recordamos para este tiempo, Pedro tenía un sentimiento de culpabilidad, tenía un sentimiento de remordimiento, puesto que había traicionado al Señor Jesús. Cuando le preguntaron: oye, ¿tú andas con él? Él dijo: no, yo ni siquiera lo conozco, no sé de qué me están hablando. Hay una parte en los evangelios que dice que hasta con maldiciones empezó a hablar con tal de verse diferente a un discípulo de Jesús. Seguramente el sentimiento de ser un traidor, el sentimiento de sentirse malagradecido, carcomía a Pedro. Es por eso que Jesús se acerca y le dice: oye, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, pensando que le iba a reclamar, pensando que le iba a decir alguna cosa: entonces, ¿por qué me negaste? ¿Por qué no me diste la ayuda cuando yo la necesité? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Es cuando Jesús le confronta a una gran realidad que no solamente era para Pedro, sino es para todo aquel que se llama discípulo de Jesús. Dice: pastorea a mis ovejas. La acción de pastorear es cuidar, cuidar. Si tú y yo realmente somos discípulos de Jesús y realmente amamos a Dios, el amor de Dios se muestra en la forma en que pastoreamos, en que cuidamos a la gente. Yo, como padre de familia, debo de pastorear, debo de cuidar a mi familia, debo de cuidar a mi esposa, debo de cuidar a mis hijos, a mis hijas, debo de cuidar a mis parientes también. Como cristiano, y quizás no como una autoridad dentro de un trabajo, porque a veces pensamos que solamente por siendo yo autoridad, no sé, siendo supervisor o gerente o manager del el lugar donde yo trabajo, tengo la responsabilidad. No, no, no. Como cristiano únicamente yo tengo la responsabilidad también de cuidar de mis compañeros. ¿Cómo? Acercándome, interesándome por ellos. Orar en el momento en que yo pueda hacerlo y que me lo permitan. Compartirles el Evangelio. Como creyente, también debo de acercarme a alguien y poderle cuidar. ¿Es función del pastor? Sí, es la función del pastor. Pero también es mi función como creyente el poder cuidar a mis hermanos. ¿Cómo los voy a cuidar? Dando un buen ejemplo, dando un buen testimonio, enseñándoles cómo se debe de orar, cómo se debe de reverenciar a Dios, cómo debo de adorar a Cristo, cómo debo de comportarme dentro y fuera de la iglesia, con un testimonio. Es la forma en que yo puedo cuidar a los demás. La pregunta aquí, ahora, y con este tiempo de reflexión, es: ¿a quién estoy cuidando? Nos juntamos en células y a veces pensamos que la célula únicamente es para acercarnos y nutrirnos de la palabra, pero también es para cuidar a alguien. Quizás yo no soy el líder, quizás yo no estoy a la cabeza de la célula, quizás yo no hago el estudio de la célula, pero tengo la responsabilidad de cuidar a mi hermano pequeño que está entrando, dándole un buen ejemplo, orándolo y animándolo cuando él se siente desanimado. Decirle: hermano, necesitamos que vengas a la célula y te congregues y que podamos juntos alabar a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos entablado alguna práctica, una plática, aunque sea informal? Hermano, ¿cómo estás? Tenemos 2 domingos que no tenemos contacto unos con otros. ¿Y con quién hemos contactado y con quiénes hemos
platicado y cómo hemos cuidado a los demás. La idea es esta. Si yo realmente amo a Dios, debo de cuidar a los demás. Que Dios les bendiga y muchas gracias.